Hay personas que prefieren artistas con vidas extravagantes y ven en eso un reflejo del arte. Y hay otras personas que prefieren artistas con vidas normales, que toman mate o cogen como cualquiera y logran transmitir algo de lo que les pasa en su cabeza. Hay personas que usan la creatividad para encontrar algo que decir, y hay otras personas que no descansan hasta encontrar cómo transmitir lo que los rodea. Hay personas que piensan que la poesía compleja o los libros largos tienen un valor de por sí, y hay otras personas que creen que el ingenio popular es el más valioso de todos los ingenios. Marco Rossi Peralta es una de esas personas creativas que crea desde esas perspectivas. Es escritor, poeta, docente y editor tucumano. Publicó libros, da talleres y coordina la comunidad Escriba. Su obra mezcla humor, sensibilidad y una mirada lúdica que parece inocente, pero que se encuentra muy contextualizada en su pasado y presente político. Hoy vamos a hablar con Marco en Criterio Creativo, un podcast sobre creatividad. ¿Cómo estás, Marco? Bien, todo tranquilo. Quiero leer una cosita muy pequeña tuya para disparar una pregunta. La diferencia entre lo que es poético y lo que no es la diferencia que hay entre decir háganse culiá ustedes tres y decir hacete culiá vos y vos. A partir de esto me gustaría, pensar entonces qué es la poesía, qué es lo poético, qué no. Me da gracia porque revisando estas notas es parte de lo que había pensado hablar, porque acá yo tengo anotado en ese poema que Nacho, el editor, me dice pensar otro ejemplo, digamos, como me dice, está bien la parte de la diferencia entre lo que es poético y lo que no, es la diferencia entre, pero me dijo, pensá otra cosa, ¿no? Creo que si le tengo que dar yo un significado a esto, la diferencia que hay entre decir háganse culiá ustedes tres y hacete culiá vos y vos, creo que es por una parte el ingenio de lo popular, que como se construye socialmente y colectivamente a lo largo de generaciones, o de historias familiares o de lo que sea, es muy difícil que una obra artística individual le compita a eso. Siento que tenga esa vida, digamos. A veces sucede, pero hay una potencia muy particular en eso. Luego, la diferencia entre esas dos formas, ¿no? Tiene algo de decisión y de énfasis, ¿no? No es háganse culiá ustedes tres, hacerle culiá vos y vos, cada uno de ustedes, digamos. A cada uno se lo digo personalmente, digamos, ¿no? Y ahí hay una conciencia del lenguaje muy fuerte, digamos, ¿no? Muy clara en esa persona. Y una capacidad expresiva muy, muy potente, digamos, ¿no? Por algo recordamos ese video luego de años y lo seguimos teniendo como una imagen calcada. Me parece que cuando alguien en conciencia plena de su potencia lingüística identifica una forma que hace que sea más potente su decir, siempre me parece un milagro, y me parece que la poesía tiene mucho que ver con eso, digamos, ¿no? Y mucho que ver con esa búsqueda, ¿no? Porque no es una preocupación, o la poesía que a mí me interesa no está preocupada por la forma en sí misma, ¿no? Está preocupada por la forma en cuanto te permite hacerle algo al otro, en cuanto te permite movilizar algo. Y Vicente Luis también me interesa mucho en el mismo sentido, ¿no? No hay una preocupación de la forma por la forma, ¿no? Ahí la idea es importante, lo que vas a decir es importante, y la forma está subordinada a eso y es una herramienta y una plataforma para eso. Pero yo sí creo en el decir, ¿no? Hay otra gente que no, que piensa que es una construcción de formas y artística y tiene valor en sí mismo. Yo no creo en eso, ¿no? Yo creo que si uno escribe un libro, que si uno hace una canción, que si uno hace una obra de teatro, es porque o tiene algo para expresar, o tiene algo para comunicar, o concretamente tiene algo que decir. ¿Qué es para vos una buena idea y qué lo diferenciaría de una mala idea? Yo creo que una buena idea es la que se define, ¿no? Frente a la posibilidad de decir absolutamente cualquier cosa,
elegir decir algo frente a la posibilidad, vos que estás en el lenguaje musical, frente a la posibilidad de todo el lenguaje musical, elegir algún arbitrario recurso, creo que eso es parte de lo más difícil de pasar de la idea al hacer, y creo que hay algo en el recorte, en el decidir y en el resignar, como las grandes hazañas o los grandes temas, que permite hacer, ¿no? Cassiari dice que él pudo empezar a escribir de verdad cuando dejó de querer cagar más alto que el culo, digamos, ¿no? Como hay algo de resignar el gran sueño que te permite hacer algo concreto, digamos, ¿no? Y me parece que las buenas ideas son las que se hacen, las que te permiten entrar en contacto con otros, las que te permiten comunicar, las que te permiten alguna forma de expresión. ¿Y una mala idea? Y una mala idea, bueno, eso es más difícil seguro, ¿no? En mi generación, por ejemplo, de escritores, de escritoras, todavía tenía mucho peso una tradición de gran novela, ¿no? Como algunos le dicen la novela total, ¿no? Una novela que de algún modo refleje toda la realidad, o que refleje toda la historia de un país, como puede ser Cien años de soledad, o que refleje toda la historia de Tucumán, como puede ser Pretérito Perfecto de Hugo Foguet, y esas grandes novelas y esa tradición, yo creo que a muchos de nosotros nos han llevado a como cierto ideal de lo que teníamos que hacer y de lo que era valioso, que era un poco quimérico, digamos, ¿no? Como una preocupación por la cantidad de páginas, ¿no? Como si un libro de 400 páginas fuera en sí mismo una buena idea, digamos, ¿no? Y yo creo que las malas ideas son sobre todo las que te hacen perder tiempo, digamos, ¿no? Las que en afán de representar algo para alguien que no se entiende muy bien tampoco qué sería, pero que de alguna manera te cala en lo aspiracional en algún momento, te saca de expresar tu subjetividad, porque al final no tenés otra cosa. Creo que con el tiempo uno entiende eso, digamos, ¿no? Que no está el gran proyecto para salvar a toda la humanidad, que a lo sumo uno puede comunicarse con alguien. Ese ideal, esa idea perfecta, eso a lo que yo quiero llegar, y que acá decimos, bueno, por ahí juega en contra, te patea en contra. ¿Con qué crees que está relacionado? ¿Cómo se construyen esos ideales que a veces a uno le hacen decir, bueno, quiero hacer esto otro? Bueno, creo que habrá muchas causas y en la vida de cada quien, pero sí claramente hay tradiciones, digamos, ¿no? Y tiene una parte buena, que es en algún momento de tu vida haber visto algo o alguien y haber dicho, yo quiero ser eso, digamos, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con la infancia. Hay personas a las que les pesa más lo familiar. En mi caso, por ejemplo, yo creo que mi deseo frustrado de ser cuentista tiene mucho que ver con mi familia, digamos, ¿no? Con lo social, donde Borges era lo más grande de lo más grande, y en mi casa en particular, donde Cortázar era lo más genial y lo más creativo y lo más que no he dejado de creerlo tampoco, ¿no? Pero sí hay algo de que eso se haya admirado en mi familia, que a mí me ha llevado a admirarlo y a querer ser eso, por ejemplo. En otros casos tiene que ver también con ritos de iniciación en la adolescencia, a veces con la escolaridad, o mucho con las primeras juventudes también, ¿no? Pienso, por ejemplo, como en lo que representa Bukowski, ¿no? Como ese escritor del reviente que tiene un whisky en la mano, que tiene problemas todas las noches y tiene bardo y de repente se hace cagar con alguien, de repente tiene bardos insólitos con mujeres, y todo eso pareciera que explica su genialidad literaria, digamos, ¿no? Y bueno, cuando uno es chico, no hay nada más fácil que caer
en asociaciones, ¿no? Otra cosa es que uno crea que eso es verdad, y vaya, qué sé yo, a darse con algo que quizás no se daría por el deseo de ser un mejor escritor, digamos, ¿no? Creo que, bueno, con una amiga, Priscila Gil, siempre charlamos de que a nosotros más bien nos gustan los escritores y las escritoras que pueden tomar mate a la mañana, que cogen con alguien porque les gusta hacerlo y no por una lógica de reviente o de mala vida, y que después trabajan como cualquier ser humano y eventualmente tienen algo para decir y tratan de decirlo, y eventualmente hay algo de la complejidad de su psiquis, como en cualquier subjetividad humana, que puede expresarse en algo increíble, que a veces pareciera que excede al humano, pero que nunca lo excede, digamos, ¿no? Y no es necesario que lo exceda. No es necesario lo extraño. En todo caso, inevitablemente sucede en algún momento por la complejidad del humano y no hace falta que uno lo busque, digamos, ¿no? Si yo te digo ahora, tené una idea, ¿cuál es tu primera pregunta ante la demanda? Me pregunto por la restricción, ¿no? Esto que al comienzo también charlábamos del recorte y del resignar. Bueno, uno ahora me pones en la necesidad de tomar algún camino, digamos, ¿no? En quienes piensan los talleres de escritura hay una idea bastante conocida, que es la de la valla y el trampolín. Que básicamente significa que para que alguien escriba o para que alguien tenga una idea, si yo le digo a una persona, tener una idea, por ejemplo, solo le estoy dando trampolín, ¿no? Solo le estoy dando posibilidad. Y es muy difícil escribir así, es muy difícil tener ideas de esa manera. O un entrevistado va a requerir más esfuerzo si el entrevistador solo le da trampolín, digamos, ¿no? En todos los escenarios de la vida. O en una pareja, ¿no? Si alguien te dice, ¿qué somos? Bueno, ¿no? Como dirigimos un poco la pregunta, digamos, ¿no? Diría uno. Bueno, ese dirigir un poquito a alguna restricción, que es literalmente eso, poner una restricción. Algo, a veces es simplemente algo que no se puede hacer. Ni siquiera hace falta que sea algo que haya que hacer. Es poner algo de valla, ¿no? Entonces, ahí uno puede, digamos, de alguna manera tener una idea de cuál sería la parábola de ese salto, digamos, ¿no? Cuando ya está el trampolín y está la valla, yo puedo tener una idea de dónde voy a caer y de más o menos qué altura debería tomar, digamos, ¿no? Entonces, esa es una idea que sirve bastante para no condicionar demasiado. Hay que dar trampolín, tiene que tener una parte abierta a la consigna. Se piensa mucho para las consignas de escritura, pero tiene que tener una parte cerrada para que yo le permita ir por algún lugar. Entonces, si tengo que tener una idea en este momento, creo que vuelvo a caer en la idea de la restricción y de la música, porque venía yo también pensando cuando íbamos a tener esta charla, en conversaciones que vengo teniendo con algunos amigos que hacen música, que componen canciones. Yo también he escrito algunas canciones en mi vida, si bien no es mi experticia, digamos. Encuentro algo en ese decir. Y veo que como ellos tienen mucha más formación en teoría musical o en el lenguaje musical en sentido más amplio, a veces les cuesta mucho más encontrar la restricción. Y que a mí, en cambio, con lo poco que me van enseñando, ellos mismos, digamos, ¿no? Como yo no tengo otra opción, ¿no? Porque ahora aprendí este pequeño recurso, ¿no? Hace, qué sé yo, como 10 años ya, un amigo me enseñó la escala mayor. Bueno, yo solo tenía la escala mayor, digamos, no había duda de por dónde iba a ir la canción. Esa es la restricción. Y luego, bueno, la melodía,
el fraseo, la letra que yo podía construir alrededor de eso, le da su singularidad, así, en el mejor de los casos. Pero me es más fácil a mí porque tengo menos recursos, digamos, ¿no? Tengo menos para elegir. Eso me parece que es una idea que a mí me parece que puede ser un poco excusa de tonto, digamos, ¿no? Pero que sí creo que cuando uno tiene demasiado abierta la cancha hay que buscar alguna manera artificial de restringirse. Yo tengo una manera práctica en la música. ¿Qué pasa cuando ya tenés una pequeña idea y ya has tenido los límites y llegás a una idea y decís, bueno, quiero hacer esto y describís? ¿Cómo la desarrollás? ¿Cómo vas de esa idea, que esa pequeña consigna que te armás, a tener la canción y decir, esto ya está? Bueno, creo que siempre, en el caso particular de las canciones, hay algunos anclas alrededor de los que uno gira durante mucho tiempo inicialmente, ¿no? A veces es un verso, ¿no? Qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? A veces es una idea que uno no sabe bien por qué te convoca, qué sé yo, el verso, espero que estés afuera. Yo no sé por qué se me ocurre eso, no sé por qué me llama la atención ahora, pero empezás a dar vueltas alrededor de eso, ¿no? Y por asociación, por repetir la cadencia, van apareciendo otras frases, algunas te hacen sentido, otras no, y algo se va construyendo alrededor de eso y después se encuentra un límite, seguramente, ¿no? Y te fuiste demasiado al borde y tenés que volver al ancla, digamos. A veces el ancla es un verso, a veces es una progresión en la guitarra, pero hay algo que tiene que ver con sentir que hay algo ahí, que es simplemente eso, ¿no? Como sentir que hay algo ahí, y con conectar con eso y darse cuenta que hay que estar dando vueltas ahí. También así se hace un libro, digamos, ¿no? Yo creo que la diferencia entre escribir algunos poemas o escribir unos poemas sueltos o llegar a hacer un libro tiene que ver con quedarte dando vueltas alrededor de algo. A veces a un punto en el que ya te aburriste, digamos, ¿no? Pero te quedas dando vueltas ahí porque hay algo de eso que te convoca y esperas que algo suceda en algún momento. Y eventualmente algo sucede o no, y quedará en un cajón junto con un montón de otras cosas, pero eventualmente algo sucede. Me parece que hay algo de ese ancla y de estar girando ahí y después que se parezca más a lo que yo quiero. Ahí muchas veces ya aparece el otro y la mirada del otro y el aporte del otro. En el caso del libro, eso está representado muy claramente en la figura del editor. No solamente, ¿no? Pero el editor tiene ese rol, digamos, ¿no? Y ahí yo me traje ahora para recordar hablar de esto, un impreso que es como una primera versión de un libro que editó Nacho Jurado para Gerania y que tiene las notas que nosotros íbamos tomando en esas primeras discusiones, ¿no? Llegar a un primer borrador y sentarnos los dos uno al frente del otro a discutir, digamos, ¿no? De una manera insoportable, digamos, ¿no? O sea, uno ya discute a un nivel de detalle y a un nivel de cuestionamiento, que es el rol del editor, ¿no? Poner el texto en problemas, digamos, ¿no? Y a ver cómo salimos de esto. Y son notas muy graciosas, ¿no? Algunas dicen buscar otro ejemplo, otras dicen reforzar esta idea, otras dicen esto no se sostiene de ninguna manera, digamos, ¿no? Entonces en esa a veces tiene más la forma de un conflicto, que me parece que son de las mejores experiencias de edición, y a mí en ese sentido Nacho me parece un gran editor. Y claramente hace a un mejor libro y hace que se parezca más a lo que uno quisiera que sea. No necesariamente a lo que uno se imaginó, pero luego sí a lo que a uno le parece que tiene que ser el camino. Bueno, vos decís que buscabas escribir cuentos. Podemos decir que los cuentos, o cuento como poesía, que se lo englobamos a todo dentro de la escritura y son formatos. ¿Qué te posibilita un formato que el otro no? Porque en los formatos que vos
has pisado, has buscado, hasta encontrar ese formato, digamos, hasta encontrarlo en el formato poesía. ¿Qué te daba la poesía que no te daba en los otros formatos? Bueno, me interesa mucho la cuestión de los formatos en general y creo que siempre tuve como una relación me preocupó siempre mucho el formato, digamos, ¿no? Y siempre me costó mucho también imitar o al menos quedarme claramente dentro de los límites de un formato establecido o de un género establecido. Eso siempre me costó, probablemente por incapacidad, pero ha generado que yo en ocasiones busque formatos extraños, en ocasiones mi creatividad a veces esté más puesta en el formato que en lo que voy a decir. Por ejemplo, ese primer libro, bueno, la poesía que narraba a mí me permitía contar de una manera más liviana, contar lo que a mí me interesaba contar y no preocuparme por una estructura rígida que quizá me hacía retorcer las historias de una manera que a mí no me interesaba. Luego, antes de escribir mi segundo libro, conozco un libro muy pequeño, pero muy significativo y muy sensible para mí, que se llama Cómo hacer un muñeco de nieve con ceniza del ingenio, de Gaby Olivé. Es el primer libro que yo leo de poesía donde los poemas no son independientes, ¿no? Sino que hay un hilo conductor y uno lo puede leer de una sola sentada y todo eso es una sola unidad de sentido. Yo antes no había tenido esa experiencia. Habrá otros, seguramente los hay, después conocí otros, pero cómo lo hizo Gaby, a mí me hizo decir, yo quiero hacer esto, digamos. Y ahí escribí el Mosquito, que es mi segundo libro, que tiene esa estructura, digamos, ¿no? Y que me permitió decir otras cosas que si yo hubiera tenido que cerrar la unidad de sentido en cada poema, no hubiera podido, digamos, ¿no? Y luego, los formatos me parece que también cuando uno logra relacionarse creativamente con el formato y no darle una autoridad absoluta, y que suele suceder más socialmente, ¿no? Ahí uno necesita como otras miradas, incluso para bancarse en esa jugada. Bueno, y que tiene que ver también con la relación entre la escritura y los modos en los que luego eso circula socialmente, con las editoriales de las que nosotros participamos, con las revistas que hicimos, que tuvieron mucho de pensar, bueno, esto es un libro, pero ¿cómo queremos nosotros que sea? ¿Qué queremos que tenga? ¿Cuál va a ser su lógica? Un libro lo escribe un autor único, digamos, nosotros vamos a tener autores invitados dentro de cada libro. Es formato papel y letra escrita, bueno, pero conocíamos eso del QR y dijimos, bueno, a ver qué relación puede tener esto con lo audiovisual o con las canciones. Después, cuando hicimos una revista, lo mismo, ¿no? Como, bueno, se supone que esto es una revista, pero ¿cómo queremos nosotros que sea, digamos, ¿no? Y relacionarse creativamente con los formatos, a mí me parece que es como de lo más vivo que yo he experimentado en relación a la creatividad, porque ahí siempre requiere como equipos, ¿no? Distintas cabezas, y hay algo ahí de pensar cómo van a ser esas relaciones entre personas, porque los formatos lo que hacen es estructurar eso, ¿no? ¿Quién es quién alrededor de esto? Y me parece que cambios en los formatos, a veces cambian roles, quién es el lector en todo esto, qué papel juega, ¿no? Si está más adentro, si toma decisiones, quién es el autor de esto, qué rol tiene un editor, por ejemplo, ¿no? Como roles tradicionales que se empiezan a resignificar y que después empiezan a aparecer otros roles que uno no tenía previsto de ninguna manera, digamos, ¿no? Me parece que en la creatividad de los formatos hay como una parte artística que no siempre se ve como tal, pero que muchas veces ahí es donde está la magia, digamos, ¿no? Quiero pedirte que leas un poema que me gusta mucho, de los que vos has escrito, y que nos contés el proceso.
Hoy que los telos están vacíos porque no nos alcanza ni el sueldo ni el deseo, ahora que solo se nos permite ver 4 atardeceres al mes en nuestros días francos, que el tiempo es cada vez más suyo y menos nuestro, que no se puede pagar la luz y la oscuridad crece, que nos vemos menos, que te veo menos, porque nuestras horas son más baratas y las compran ellos. Hoy que la idea más hermosa es romperlo todo y volverlo a armar, yo no tengo nada para decir, pero necesito que me digan algo. Yo escribí este poema en el 2018, pleno macrismo, ya con consecuencias económicas claras del macrismo. Ese año el dólar se duplicó, circulaba mucho un audio. Yo era estudiante y participaba de las movilizaciones estudiantiles, y en esas movilizaciones y en la toma del rectorado, por ejemplo, circulaba un audio del sonido de un helicóptero, y superpuesta las noticias sobre la economía, ¿no? Ese era un poco el contexto. Y en el medio de todo eso, conversando con una amiga de Córdoba, que trabajaba en un call center, yo le preguntaba cómo estaba con el laburo y me decía, bueno, en general bien, pero un poco agotada y que le daba tristeza que, bueno, ahora tiene que trabajar más días a la semana y que siempre a ella le gustaba mucho como ver el atardecer y era como un momento que ella tenía en su casa. Y ya siempre trabajaba en ese horario, encerrado en una oficina y ya no veía nunca el atardecer, digamos, ¿no? Hay algo muy concreto que fue como esa anécdota, y después yo empiezo a pensar en escribir algo con esa imagen, ¿no? 4 atardeceres al mes en nuestros días francos, eso tiene que ver con eso. Y pensaba en esto, ¿no? Como cada vez tenemos que trabajar más o tener más trabajos, y al mismo tiempo empieza a circular en internet la foto de un telo con la puerta tapiada, digamos, ¿no? Como cerrado de una forma muy definitiva, digamos, ¿no? Y la gente comentaba cosas como ya no se puede ni coger, ¿no? Ya ni esto nos deja. Y en el cruce de esas dos cosas surge esa idea de como hoy que los telos están vacíos, y la oscuridad crece, que nuestras horas son más baratas, y que tiene que ver también como con una lógica de ese libro, que es concretizar el efecto de las decisiones políticas más estructurantes de la economía, que a veces parecen muy distantes en nuestras concretas y pequeñas vidas, digamos, ¿no? Esa fue una búsqueda de ese libro, que es La vida en el norte. Y luego es esto de yo no tengo nada para decir, pero necesito que me digan algo. Ya es la parte más visceral, digamos, ¿no? Como de, bueno, yo frente a esto que ni idea, digamos, ¿no? Pero, no sé, hablame, digamos, ¿no? Como, me parece que tuvo que ver con eso. Y luego es como un poema que amigos o gente que me ha leído me recuerda mucho. Creo que tiene algo que ver con la musicalidad que tiene frente a otros. Hay algo de la forma, supongo, pero también hay algo de que expresa como una sensación compartida, que no solo era compartida en ese momento, sino que es compartida un poco de los ires y venires de la historia económica argentina. Claro. y política, ¿no? Vos te dedicás a la escritura, en la investigación también, como docente y como doctorando. ¿Qué relación encontrás entre el proceso creativo, entre el proceso de investigación, ¿no? y el proceso creativo de una obra artística?
Sí, doy talleres de escritura, ¿no? Para investigadores, para estudiantes, mucho para tesistas también, ¿no? Que se enfrentan a procesos de escritura extensos, donde muchas veces aparecen problemas que son propios de cualquier proceso de creación extenso. Em, y donde aparece también mucho el problema entre lo original y y la continuidad de una tradición, ¿no? Entre crear algo nuevo y continuar una tradición. Ese conflicto aparece permanentemente en ambos ámbitos. Y hay un tipo de alumno que cada tanto me llega, y ahora ya lo reconozco rápidamente, y siempre se parece mucho a sí mismo, digamos, ¿no? Yo no suelo tipificar a los alumnos, la verdad es que ¿no? Cuando uno se dedica a la docencia de un modo en que tiene que leer lo que las personas escriben, claramente entiende que eso es una persona en toda su complejidad. Sin embargo, sí, en eso identifico un tipo de autor o un tipo de búsqueda que es inventar todo, ¿no? Como la palabra adánica, ¿no? Como buscar y en conflicto y peleándote con las formas establecidas, digamos, ¿no? Eso es muy interesante porque ahí uno puede creer distintas cosas, digamos, ¿no? Que las formas, por ejemplo, dentro de la estructura científica establecidas, los formatos establecidos, que a veces son muy rígidos, a veces más de lo que deberían también, pero finalmente estructurados, ¿no? Uno puede creer que son una restricción, ¿no? Un corset que a mí me aprieta y me encierra y no me deja decir lo que yo tengo para decir. Y que es este tipo de alumno, ¿no? Que viene peleándose con eso y que viene enojado, pero que al mismo tiempo viene a un taller para trabajarlo. Entonces algún interés tiene en formar parte de ese mundo. Y ahí está el conflicto, digamos, ¿no? Entre el deseo de pertenecer a esa comunidad y el rechazo a sus reglas, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí ambas cosas son interesantes porque lo que yo trato de que entiendan y lo que me costó mucho a mí entender, porque yo también estuve ahí, digamos, ¿no? Fue el dimensionar el valor que tienen esas maneras estructuradas de decir, que finalmente son maneras de organizar el pensamiento que generaciones y generaciones han construido durante siglos y que nos permiten llegar más rápido a mejores lugares en términos de producir conocimiento, en términos de comunicarnos también, ambas cosas. Y que finalmente son herramientas que nos ha legado la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Hay maneras de estructurar los discursos que tienen al menos más de 2000 años, ¿no? Esta estructura tripartita de introducción, desarrollo y conclusión, donde los griegos lo decían así: en la introducción yo hablo de lo que voy a decir, todavía no digo lo que vine a decir, hablo de lo que voy a decir, ¿no? En el desarrollo yo digo lo que vine a decir y en la conclusión no digo nada nuevo, yo hablo de lo que ya dije. Esa es una manera de organizar el pensamiento que tiene más de 2000 años y que difícilmente a mí, un martes a las 4 de la tarde tomando mate, se me ocurre algo mejor, ¿no? A lo mejor yo encuentro algo para aportar a eso en algún momento de mi vida, en un destello de lucidez milagroso, pero en general el legado de la humanidad es muy potente, ¿no? Y yo creo que es triste no tomar ese regalo, digamos, ¿no? Y lo mismo en lo artístico, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con las tradiciones discursivas, las tradiciones estéticas, que es muy valiosa y que son no solo herramientas, sino vida puesta al servicio de la vida. Y yo creo que hay algo muy valioso en eso, que después toma su singularidad en que cada obra artística y cada texto, incluso en la investigación científica, se parece a un problema matemático, ¿no? Uno no puede
aprender a hacer canciones de una vez y para siempre. Uno no puede aprender a escribir un texto científico de una vez y para siempre. Uno no puede aprender a hacer libros literarios, ¿no? Y entonces ahora ya sé hacer libros y pues me siento y lo hago. Como si uno aprendiera una receta que va a repetir infinitamente. No, no es posible, no funciona así. Se parece más a un problema matemático, ¿no? Incluso el matemático más experimentado, ¿no? Más formado, más brillante de su época, hay ecuaciones que no va a poder resolver en toda su vida, ¿no? Y cada ecuación hay que encontrarle su única y particular manera de resolverla. Y a veces pasan 300 años y alguien resuelve una ecuación que tiene 300 años, digamos, ¿no? Y uno no sabe qué consecuencias va a tener eso, ¿no? Algunos de esos algoritmos, por ejemplo, son los que permiten procesar imágenes, ¿no? Y si un tipo, después de 300, 400 años de intento de esa ecuación enigmática que no se puede resolver, no se le hubiera caído una idea y no tendríamos procesamiento de imágenes. Hay textos que nunca se resuelven, ¿no? Hay obras artísticas que nunca se resuelven. Y en el caso de los textos, por ejemplo, el texto científico, ese enigma o esa ecuación es que yo encuentre el punto justo entre lo que yo quiero decir, ¿no? El recorte de la realidad en el que yo me baso, algún tipo de dato, por ejemplo, las demandas de una institución particular, como puede ser una agencia de investigación, como puede ser una universidad, otras personas que forman parte de ese equipo de construcción, y el particular tema y la particular pregunta y toda la corriente de teoría y toda la corriente de investigación previa. Hay un punto, digamos, un haz de luz donde todo eso se tiene que cruzar y yo tengo que encontrar dónde. Y cada vez lo tengo que encontrar. Y por más experiencia que yo tenga y por más veces que lo haya hecho, cada vez es un enigma, digamos, ¿no? ¿Qué es la creatividad para vos? ¿Podrías definir un poco tu idea de la creatividad, tu manera de entenderla, o las palabras que asociarías para intentar describirla? Pensaba mucho en esto en relación a la música, porque yo tengo una relación muy intuitiva y bastante inconsciente con la música. Sin embargo, cuando hablo con músicos que manejan lenguaje musical y que, ¿no?, escuchan 2 acordes y saben cuál va a ser el tercero y el cuarto, ¿no? Pero ¿cómo la sacaste, no? ¿Cómo sacaste una canción? No, bueno, esa es una progresión típica que está en miles de canciones, y entonces si yo sé que hace 1 y 2, sé que va a ser 3 y 4, digamos, ¿no? Y hay algo un poco triste en eso, digamos, ¿no? De hacerlo previsible. A la vez siempre hay una parte imprevisible, digamos, ¿no? O maneras de articular eso imprevisibles, seguramente. Pero está también como ese miedo a que todo pierda un poco la magia. Y yo, por mi formación, me he vuelto bastante consciente de lo que hay de genérico en el discurso, digamos, ¿no? Cuando uno escribe un ensayo, cuando uno hace una entrevista, como en este caso, cuando uno, ¿no? En general tendemos a pensar que nuestras maneras de construir discursos son muy personales y tienen que ver mucho con nuestra experiencia y se nos ocurrieron a nosotros. Y en realidad hay mucho más de continuidad de tradiciones en eso de lo que uno piensa. Entonces, a veces a uno se le hace difícil como pensar qué hay de creativo en eso, ¿no? Mientras más uno es consciente de como, esto viene de algo que yo escuché, digamos, ¿no? Esto viene de algo que, de una tradición que yo conozco. Uno puede ser más consciente o muy inconsciente de eso, ¿no? Y no sé qué es más feliz, pero sí creo que en todos los casos, como aún en la mayor conciencia de eso histórico, de eso de continuidad, de eso de tradición en nuestras maneras de crear,
al mismo tiempo cada vez más pienso que no necesito que haya algo muy personal en eso, ¿no? Como me parece bien participar de eso también. Y la idea misma del autor, bueno, me parece que a veces funciona, y a veces no es la mejor manera de pensar cómo las cosas aparecen, digamos, ¿no? Y son más sociales. Pero sí que luego hay también es innegable que hay singularidades, ¿no? Que yo puedo hacer los mismos 4 acordes que otras miles de canciones, pero que sin embargo hay un contexto, y hay una construcción de significado que hace que eso se singularice. Y en el caso de la música también creo que la singularidad termina de aparecer muchas veces en el encuentro con los otros, porque si una persona es singular en sí misma, que lo es, y como vos decís, ¿no? Uno llega a un punto de partida muchas veces muy, muy, muy particular, pero el cruce con otros, bueno, es todavía más singular, digamos, ¿no? Y sí creo que la creatividad para mí tiene mucho que ver este, con continuar, digamos, ¿no? Con repetir aquello que me hizo feliz, con repetir aquello que me generó sentido, con repetir aquello que me hizo algo en el cuerpo también, ¿no? Pienso como en lo más concreto de los ritmos, por ejemplo. También eso es crear, ¿no? Participar de la creatividad humana, digamos, que no es la creatividad de uno solo, ni de un autor. Y hay otra parte que sí tiene que ver con la singularidad de la expresión de la propia subjetividad y del encuentro con los particulares otros que se cruzan en la vida y que no son cualquier persona, digamos, ¿no? Y con los que uno tiene vínculos de lealtad que no tiene con cualquier persona. Y creo que la creatividad también muchas veces es expresión de esos particulares vínculos de lealtad. ¿Algún aprendizaje que hayas tenido a partir de errores que hayas cometido, que vos sientas como errores o que hayas vivido como errores o que la perspectiva te haga ver, decir, yo de eso he aprendido, qué bueno que lo erré así? Sí, creo que de lo que más me arrepiento, más allá de cosas que uno ha producido que no han ido a ningún lugar, eso es la vida misma y no, los amigos son las cosas que dejamos en el cajón. Con eso no tengo problema, pero sí me arrepiento de maneras de haber entendido las cosas, digamos, ¿no? Y que se han prolongado durante tanto tiempo. Y que muchas veces han hecho que uno se deje afuera a sí mismo de algo de lo que te interesaba ser parte, por ejemplo, ¿no? En particular pienso como en que yo conceptualmente entiendo que la música es una forma más de expresión humana, y humana en el sentido pleno, ¿no? De que forma parte de lo que nos constituye como humanos y a cualquier humano, digamos, ¿no? Y que no valoro yo conceptualmente un virtuosismo en eso. Me parece que no tiene que ver principalmente con eso. Sin embargo, emocionalmente, en mi formación, en mi historia personal, infantil, qué sé yo, eso sí, ese discurso sí tuvo mucho peso y yo lo creí, digamos, ¿no? Y yo lo creí y creí que había gente que era o no era, claro. ¿Me entendés? Y no algo que se pueda aprender como cualquier cosa, sino como sos o no sos. Y haber creído en eso, me arrepiento, ¿no? Como recién ahora a los 30 años estoy pudiendo decir, bueno, no, me autorizo, me doy permiso de ser esto, y empiezo como a sacar algo de esas cosas del cajón y mostrárselo a alguien y empezar a compartirlo. Creo que si le pudiera evitar un error a alguien es eso, ¿no? Como nadie es o no es, digamos. Uno en todo caso va por lo que quiere o se queda en el molde, digamos. Espectacular. Y la última, ¿qué quisieras aprender?
Bueno, creo que me gustaría eh, aprender a sentirme más cómodo en el rol del aprendizaje, digamos, ¿no? Que me gustaría como sentirme más cómodo sintiéndome tonto, ¿no? Sintiéndome como más dispuesto a preguntar, más dispuesto a no saber. Creo que vengo en un proceso con eso. Creo que todavía me falta mucho para recorrer, ¿no? Como salir de cierto rol de seguridad y de posición de hasta quizá de ayuda al otro que a la que el rol docente te va un poco empujando, digamos. Y es fácil naturalizar eso como tu rol en la vida. Y es un problema, ¿no? Porque primero, no todas las personas con las que te cruzas quieren y necesitan eso de vos. Y por otra parte, vos también necesitas otras cosas, digamos. Me parece que aprender a ocupar más ese rol y más el rol también de quien participa de alguna pequeña manera de la idea del otro y del proyecto del otro. Quisiera como aprender a hacer eso mejor, digamos, ¿no? Y que incluso creo que requiere en muchos ámbitos un aprendizaje técnico más complejo que ser yo el que caiga con una idea, en la música particularmente, por ejemplo, ¿no? Poder acompañar a alguien me parece que tiene otra complejidad técnica, lo admiro mucho y me gustaría aprender. Muchas gracias. Gracias.